Este episodio de The History Guy, la historia, merece ser recordada es presentado por Coberon. Coberon te protege contra el phishing, el fraude y las estafas en línea. La mayoría de nosotros conocemos la colonia de la Bahía de Massachusetts, que fue fundada por puritanos en 1630, pero es mucho menos conocido el hecho de que la Bahía de Massachusetts no fue el único lugar donde los puritanos intentaron establecer una utopía religiosa en América. A principios del siglo XVII, los puritanos ingleses establecieron lo que esperaban que fuera una colonia modelo en una isla caribeña poco conocida. Los resultados no fueron lo que ellos esperaban. La olvidada Isla Providencia, la olvidada colonia puritana merece ser recordada. A lo largo de la historia, cada vez que los ingenieros militares descubrían cómo construir muros más fuertes, eventualmente los atacantes simplemente inventaban mejores armas de asedio como una forma de romperlos. La verdadera clave no es asumir que tus muros serán 100% irrompibles, es tener un plan para recuperarse y reconstruir cuando ocurra una brecha. En el panorama digital actual, funciona prácticamente de la misma manera. Confiamos en los administradores de contraseñas y las alertas bancarias como si fueran nuestros muros de castillo. Pero los estafadores de hoy usan inteligencia artificial para crear mensajes que suenan como si vinieran de tu banco, tu trabajo o tu servicio de paquetería, y no tienen errores de ortografía ni señales de alerta obvias. Los registros de la FTC y el FBI muestran que los estadounidenses perdieron casi 21,000 millones de dólares por delitos cibernéticos solo en 2025. Sabes, la mayoría de las herramientas de seguridad solo te dan una alerta después de que tu dinero ya se ha ido, pero luego te dejan solo para limpiar ese desastre. Pero yo siempre digo que las herramientas reducen el riesgo, pero el seguro reduce las pérdidas. Y ahí es donde entra Coberon. Coberon es un ecosistema completo de protección digital que combina monitoreo de la web oscura y alertas de crédito con recuperación financiera real. Hasta 2 millones de dólares en recuperación por robo de identidad para honorarios legales y salarios perdidos. Hasta 10,000 dólares por pérdidas directas debido a estafas o fraudes en línea. Hasta 50,000 dólares para protección contra extorsión cibernética y hasta 25,000 dólares para seguro de título de propiedad. Y lo mejor de todo, no tienes que luchar solo. Coberon te conecta con verdaderos expertos que te guiarán paso a paso en la recuperación de tu identidad. Así que protege tu dinero, tu identidad, tu tiempo. Ve a coberon.com de Histor y usa el código de History o utiliza el enlace que está en la parte superior de la descripción o en el comentario fijado o el práctico código QR y luego usa mi cupón para obtener un descuento exclusivo en Coberon. Es completamente libre de riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días. Los siglos XVI y XVII vieron un conflicto considerable entre católicos y protestantes. España, el estado católico más poderoso, era rica gracias a sus colonias americanas, lo que impulsó guerras en toda Europa. Inglaterra era un caso especial, ostensiblemente protestante después de la separación en 1534. La Iglesia anglicana seguía siendo en muchos aspectos de carácter católico. Los puritanos y otros separatistas sentían que la reforma no había ido lo suficientemente lejos, un desacuerdo que llevaría al derrocamiento del rey Carlos y a la Guerra Civil Inglesa en la década de 1640. Para muchos puritanos, la insatisfacción y la persecución los llevaron a emigrar al Nuevo Mundo, pero los puritanos de alto rango veían la huida como una especie de traición. John Cotton, quien emigró a Boston y fue el abuelo de Cotton Mather, escribió que se les acusaba de huir como ratones de una casa en ruinas, anticipando su destrucción y traicioneramente abandonando la defensa de la causa común de la reforma. Los líderes puritanos eran prominentes en el Parlamento en la década de 1620 y veían señales preocupantes por todas partes. Parte de su queja era con el rey Carlos, quien tenía consejeros católicos y una esposa católica, y favorecía el arminianismo por encima del calvinismo, lo cual los puritanos veían como un intento de introducir el papismo poco a poco. Carlos también buscó la paz con el enemigo, España. Los predicadores puritanos veían a Inglaterra como débil, incapaz o sin voluntad de ayudar a la causa protestante en el continente, que entonces estaba involucrado en la brutal guerra de los 30 años. Veían los tiempos difíciles de los años 20 del siglo XVII, con el resurgimiento de la peste, la pobreza y el fracaso de las cosechas, como evidencia de que Dios estaba retirando su favor de Inglaterra. Según Karen Ordal Cooperman, autora de Isla Providencia, 1630 a 1641, la otra colonia puritana, ellos esperaban promover los intereses ingleses para que Inglaterra pudiera enfrentarse al catolicismo. Los líderes puritanos veían la guerra con España como una forma de desviar riquezas hacia Inglaterra.
En 1626 varios políticos puritanos destacados presentaron una propuesta para una compañía de las Indias Occidentales que habría llevado la guerra a las colonias españolas para debilitar el esfuerzo bélico de España en Europa. En 1628 corsarios ingleses que operaban desde Bermudas descubrieron una isla, Santa Catalina. Uno de los corsarios, Daniel Elfrist, regresó a Bermudas, donde su yerno, el gobernador Philip Bell, escribió una carta a Inglaterra argumentando a favor de colonizar la isla. Estaba, dijo Bell, en el corazón de las Indias, en las fauces de los españoles. Bell estaba seguro de que la isla, debidamente fortificada, sería invencible. La isla Providencia, como llegaría a conocerse, es una isla volcánica con un pico de 1100 pies de altura, del cual salen unas crestas de formas bastante caprichosas que dejan tierra fértil en los valles. También está rodeada de arrecifes de coral, lo que dificulta el acceso. 1629 fue un año trascendental. Ese año entró en vigor una tregua entre Inglaterra y España. Carlos I disolvió el Parlamento, que no volvería a reunirse durante 11 años, y algunos de los principales políticos puritanos formaron la Compañía de la Isla Providencia. Entre los inversionistas estaban John Pym, un político influyente, y William Fiennes, el vizconde y barón de Say y Seal, los condes de Warwick y Holland, Lord Mandeville y Lord Roberts. Bell fue nombrado gobernador, capitán general y comandante en jefe de la isla, siendo esencialmente el intermediario entre la isla y los inversionistas, y ostentando todo su poder, aunque casi todas las decisiones importantes aún debían ser comunicadas a Londres, sujetas a la voluntad de los inversionistas. Armados con promesas grandilocuentes, los primeros colonos llegaron con Bell desde Bermudas en la víspera de Navidad de 1629. La primera ciudad fue llamada New Westminster, y el fuerte Warwick pronto comenzó su construcción bajo la supervisión de Samuel Axe. La compañía inicialmente imaginó una relación de total dependencia por parte de los colonos. No serían dueños de la tierra, sino que la tendrían a discreción de la compañía, según Cooperman. El primer barco lleno de colonos, el Seaflower, salió de Inglaterra en febrero de 1631. Fue en 1632 cuando se estableció la colonia de la bahía de Massachusetts, con la llegada de la flota de Winthrop, con la ayuda del conde de Warwick. Pocos en la compañía de la Isla Providencia esperaban que esa tierra fría y rocosa fuera tan exitosa como su paraíso en el Caribe. Casi todos los colonos iniciales eran hombres a quienes se les desaconsejó traer a sus familias. Fueron organizados en familias artificiales que fomentarían el buen comportamiento cristiano y trabajarían la tierra. También se esperaba que todos los colonos ayudaran a construir defensas y sirvieran en la milicia. Los inversionistas esperaban encontrar cultivos comerciales en vides, olivos, naranjas, sidras, caña de azúcar y plantas productoras de aceite, pero específicamente no tabaco. No tememos nada más que el sincero deseo de plantar tabaco para obtener ganancias inmediatas, ya que, como ha sucedido en Bermudas y Virginia, podría hacer que descuiden cosas necesarias y útiles. Mejores productos podrían tardar más en desarrollarse, pero prometen mayores riquezas a largo plazo. Como ocurre con la mayoría de las empresas coloniales, los costos se dispararon más allá de lo esperado, pero los inversionistas estaban seguros de que la colonia pronto sería autosuficiente. Los primeros informes prometían una tierra de gran y excesiva fertilidad. Bell afirmó que este pequeño pedazo de tierra será uno de los jardines del mundo. El primer pastor, el joven Louis Morgan, comparó la isla con el Edén de Dios. Bell también mencionó, sin embargo, una sequía y que el tabaco ya estaba creciendo, hasta que podamos contar con algunos productos mejores y de mayor demanda. Pero en marzo de 1632, el Seaflower finalmente regresó a Inglaterra, y las noticias eran malas. La isla ya estaba prácticamente en una revuelta contra el gobierno de la compañía, y el cabecilla de la rebelión era el ministro Louis Morgan. Los inversionistas decidieron organizar la destitución de Morgan. Los inversionistas, ya muy endeudados por los gastos, no estaban interesados en llegar a un acuerdo con los colonos que llenaban sus cartas de calumnias infames dirigidas hacia ellos. Quizás, escribieron los inversionistas a los colonos, no estaban satisfechos con la promesa de esa buena tierra, como algunos de los israelitas en Israel. Esto le dio a Dios la ocasión de privarlos de la buena tierra y dejar que sus cadáveres cayeran en el desierto, como hombres muy indignos. Se esperaba que los colonos dieran la mitad de sus ganancias a la compañía. Los inversionistas prometieron que la mitad de lo que un hombre puede ganar en un año será una ganancia mucho mayor para él que lo que cualquier hombre puede obtener con su trabajo manual en Inglaterra en 7 años. Los inversionistas estaban dispuestos a hacer algunas promesas sobre la protección de la isla, que algunos colonos llamaban imposible de fortificar.
Lo más confuso para los inversionistas era que los colonos les molestaba tener que dedicar tiempo construyendo las fortificaciones de la isla, exigiendo en su lugar que la compañía enviara sirvientes para hacer ese trabajo. En un intento por cubrir los costos, los inversionistas pagaron solo a los artesanos más necesarios en libras esterlinas, prometiendo a los demás únicamente sirvientes y tierras. Pero asignar a los sirvientes a las defensas privó a muchos de ellos de la paga prometida. Uno de los problemas más fundamentales era que los colonos querían arrendamientos más largos o promesas de que se les permitiría quedarse con la tierra si la trabajaban. Enviaron su segundo barco, llamado Charity, con nuevos colonos, incluido el hermanastro de John Pym, Arthur Roose, como ministro para reemplazar a Morgan. Uno de los mayores problemas que enfrentaba la isla era que todas las decisiones relacionadas con la compañía podían socavar las decisiones tomadas en la isla, especialmente si esas decisiones afectaban a familiares o amigos de los miembros de la compañía. Casi tan pronto como llegaron los primeros colonos, la formación de facciones y la fricción entre los líderes amenazaron el éxito de la empresa. La compañía creía que los piadosos puritanos no se permitirían vivir en discordia, una suposición que resultó ser lamentablemente ingenua. Mientras Bell era gobernador, los capitanes, supuestamente líderes militares subordinados, ejercían amplios poderes. Alford estaba a cargo de los barcos, mientras que William Rudyard, hermano menor del inversionista Sir Benjamin Rudyard, era el responsable general de la organización militar. Los capitanes usaban libremente sus posiciones para recompensar a amigos y aliados y para dar acceso preferencial a los suministros. Las disensiones privadas y los resentimientos secretos, como lo describieron los inversionistas, dividieron el consejo. Los inversionistas se quejaban de la falta de información, pero también de tener demasiada información cuando se trataba del comportamiento vergonzoso de los familiares de los inversionistas. Se nombró un comité para recibir los barcos que regresaban y censurar los registros, de modo que lo que no sea apto pueda ser eliminado y el resto reescrito para los archivos de la compañía. Rudyard y Morgan discutieron por unos libros que le habían prestado a Morgan, pero la verdadera queja de Rudyard era que Lewis no lo respetaba, siendo él su superior social. Rudyard se quejó de que el mensaje de Lewis era desaliñado e impropio. «Conoce a tu vil madre», respondió. «Merece más bien un castigo severo». «Te he dado demasiado respeto», escribió Rudyard. A su vez, Rudyard fue acusado de embriaguez, blasfemias y mala conducta hacia el gobernador. Los inversionistas decidieron que Rudyard había sido señalado injustamente. Su hermano mayor pensó que William había sido provocado de manera brusca. Rudyard eventualmente sería expulsado de la colonia cuando hizo que uno de sus sirvientes fuera golpeado tan severamente que murió, en un intento por prevenir el escorbuto, que se creía que era causado por la pereza. En 1634 Bell suspendió a William Roose, el sobrino político de John Pym, del consejo. Los inversionistas humillaron públicamente a Bell con una severa reprimenda. El capitán Alfred y Samuel Axe, quien estaba a cargo de construir las fortificaciones, también peleaban con la misma frecuencia. Axe, cuya experiencia no podían permitirse perder, dejó la isla para trabajar en posibles proyectos en el continente, en lugar de tolerar la situación. Los inversionistas le pidieron que regresara, siempre y cuando, por el honor del gobierno, reconociera su error anterior al oponerse a las órdenes del gobernador. Las peleas eran tan graves que para 1634 los inversionistas ya estaban buscando un gobernador sustituto. Pero todos estos problemas realmente no eran nada comparados con el tema de encontrar una mercancía que pudiera recuperar la inversión. Los inversionistas buscaron por todas partes. La palma de Cristo, la planta de ricino, podría ser útil en la producción textil inglesa. Los inversionistas pensaron que no había temor de saturar el mercado por su cantidad, ni de devaluar su precio en la venta. Enviaron ruibarbo, enredaderas canarias, salsifí negro, también conocido como hierba de víbora, papas silvestres, algodón, rubia de tintes y un sinfín de otras plantas. Ninguna de ellas prosperó. Los colonos se quejaron de las condiciones de sequía y de que otras plantas simplemente no prosperaban. Quizá depositaron sus mayores esperanzas en un tipo de hierba de seda del continente que encontró Sussex Cammock, a la que llamaron lino de Cammock. Cooperman concluye que el lino probablemente era una bromelia llamada Ishley, aunque se han sugerido otras plantas. Incluso obtuvieron una patente de monopolio para su cultivo, pero nunca se cultivó en grandes cantidades. La isla solo produjo tabaco en grandes cantidades y no de alta calidad. La compañía se negó a enviar más colonos o sirvientes sin un cultivo establecido, pero los plantadores novatos en la isla tenían pocas esperanzas de éxito. Para 1633, la compañía buscaba en cambio establecer centros de comercio en la costa para comerciar con los nativos. Dedicaron la mayor parte de su energía a este nuevo proyecto, y muchos hombres importantes de la isla se fueron para hacerlo realidad. El colono Hope Sherrard
Se quejó de que 50 de nuestros hombres más capaces y hábiles se habían ido de entre nosotros. Para aliviar la escasez de mano de obra, Cammock fue autorizado a comprar esclavos. A pesar de los problemas continuos, en 1635 hubo un cambio aún mayor. Ese año, los colonos estaban en desorden cuando los españoles intentaron erradicar a los piratas ingleses. Los españoles atacaron dos islas, Tortuga, que tenía tanto colonos franceses como un pequeño asentamiento inglés dirigido por la Compañía de la Isla Providencia, y la propia Isla Providencia. Los españoles atacaron primero Tortuga, destruyendo los asentamientos franceses e ingleses allí. Luego se dirigieron contra la Isla Providencia. La fuerza española llegó en julio y ancló cerca de New Westminster, donde exigieron la rendición del asentamiento. El gobernador Bell se negó. La Isla Providencia tenía al norte una isla más pequeña conectada a la isla principal por un pequeño istmo. Los españoles decidieron atacar ese istmo, que parecía estar sin defensa. Los ingleses lograron arrastrar sus cañones hasta ponerse a tiro y abrieron fuego contra los españoles cuando intentaban desembarcar, obligando a los barcos dañados y maltrechos a huir apresuradamente y en desorden. La exitosa defensa le ofreció a la compañía una oportunidad. Inmediatamente acudieron al rey para solicitar la autorización de cartas de corso contra los españoles. Y después de un informe del secretario de Estado John Coke, que enfatizaba el gran costo de mantener las defensas, su solicitud fue concedida. Donde la industria había fracasado, la piratería podría tener éxito. ¿Y acaso no todas las buenas historias involucran piratas? La naturaleza misma de la colonia cambió cuando se puso a hombres a cargo de los barcos. Se esperaba que los colonos cultivaran alimentos principalmente para abastecer a los corsarios. Además, eligieron reemplazar al gobernador Bell con Robert Hunt, enviado en 1636. Hunt era un soldado experimentado que había luchado en el continente. Hunt finalmente trataría mal a Bell, permitiendo que sus enemigos lo acusaran de todo tipo de crímenes y permitiendo que los hombres testificaran en su contra sin prestar juramento. Los inversionistas estaban furiosos. Hunt se suponía que debía calmar la discordia, no avivarla. El cambio asustó a los plantadores, quienes sabían que ahora sus vidas estaban en un peligro considerablemente mayor. Los capitanes rápidamente se convirtieron en el poder más importante de la isla. Hunt no logró acabar con el faccionalismo ni con los conflictos en la isla, así que en 1638 Nathaniel Butler, quien anteriormente fue gobernador de Bermudas, reemplazó a Hunt como gobernador. Hunt quedó como capitán, al igual que Samuel Axe y Andrew Carter, quien se convirtió en inspector general de reclutamiento. Ese grupo básicamente reemplazó el Consejo de Gobierno por un Consejo de Guerra. A los colonos no les agradó verse obligados a seguir las órdenes de los líderes militares sin posibilidad de apelar, y los colonos se retiraron formando una sociedad prácticamente separada. El ministro Hope Sherard a menudo se negaba a dar misa o sacramentos al gobernador o a los capitanes. Butler, según Cooperman, llegó a sentir que toda la resistencia a sus políticas provenía de camarillas secretas. La ruptura entre Sherard y Butler dejó a la isla fragmentada. El corso, aunque no fue completamente infructuoso, no logró resolver los problemas financieros de la compañía. Algunos corsarios fueron capturados, mientras que otros tuvieron dificultades para encontrar objetivos. En 1639, los inversionistas comenzaron discretamente a establecer una empresa minera en la costa de lo que hoy es Panamá. Desafortunadamente, el barco con esas instrucciones fue capturado por piratas argelinos y nunca llegó al Caribe. Simultáneamente, los problemas financieros obligaron al rey Carlos a convocar al Parlamento por primera vez en 11 años. A medida que los acontecimientos empezaban a desarrollarse en Inglaterra, la compañía incluso consideró vender la colonia a los holandeses. Cuando Butler salió de la isla el 24 de febrero de 1640 para enfrentarse a la compañía, dejó a Andrew Carter a cargo. Carter rápidamente empeoró las cosas. Un colono escribió que la colonia estaba a diario en pie de guerra, ya que Carter desterraba a algunos y encarcelaba a otros, sin alegar ninguna causa. Mientras tanto, los españoles veían la isla como un nido de ladrones y piratas que amenazaban las flotas del tesoro. El capitán general de Cartagena convenció a 2 generales de la flota de Brasil para actuar. Una fuerza de alrededor de 700 soldados más marineros llegó en mayo de 1640. El capitán Carter, según los informes, demostró ser un cobarde. Los soldados se quejaron de que se agachaba en cada disparo. Cuando los españoles desembarcaron, los fuertes les dispararon, causando grandes dificultades a los invasores. Un cañón colocado cerca del desembarco fue de gran utilidad, pero gracias a Carter estaba mal equipado, y el artillero tuvo que inutilizar el cañón. Según los consejeros, solo había alrededor de 100 ingleses para defenderse, aunque los españoles informaron que había más de 700 hombres con un jefe que era muy experimentado en la guerra.
Alrededor de las 6 p.m. del 30 de mayo, 300 españoles desembarcaron, pero fueron rechazados. Los colonos informaron más tarde que solo 2 de los atacantes escaparon de resultar heridos o muertos. Los consejeros condenaron a Carter. En un momento, dijeron que permitió que los cañones de un fuerte que ni siquiera había sido atacado fueran inutilizados y que la pólvora se moviera al lugar donde las mujeres y los niños se escondían para que pudieran morir juntos allí. Carter confiscó la comida destinada a los soldados, poniendo parte de ella en un barco en el puerto. Se abalanzó sobre sus víveres, decía el informe, y en pleno calor de la batalla mostró su verdadero interés, que no era pelear, sino alimentarse. En el banquete de acción de gracias que siguió, los colonos intentaron reemplazar a Carter con su propio gobernador designado. En cambio, Carter hizo que Sherrard y otros fueran arrestados y enviados de regreso a Inglaterra como prisioneros. Cuando los inversionistas supieron por ellos en 1641 que Carter había capturado a españoles y los había ejecutado sumariamente, enviaron una orden para arrestarlo, ya que era un crimen tan atroz contra la ley natural y de las naciones que no debía quedar sin castigo. Incluso en esta etapa tardía, la compañía esperaba atraer a nuevas personas para que emigraran. A lo largo de la vida de la colonia, culparon a las cartas desalentadoras provenientes de la isla por la falta de interés, pero la compañía también se negó firmemente a otorgarles a los colonos cualquier tipo de gobierno representativo, incluso cuando otras colonias británicas como Bermudas, Virginia y la colonia de la Bahía de Massachusetts lo recibieron. A medida que se desesperaban, ofrecieron ese tipo de concesiones a una serie de ministros, todos los cuales finalmente decidieron no ir. Satisfacían la necesidad de trabajadores con esclavos. Samuel Risworth luchó contra el uso de esclavos por motivos morales. Esta fue una fuente más de fricción en la isla. Según la compañía, comprar africanos esclavizados en el Caribe era más barato que enviar sirvientes, pero implicaba un riesgo. En 1638, la isla de Providencia reprimió la primera rebelión de esclavos en una colonia inglesa. Finalmente, la población esclavizada superaría en número a los ingleses en la isla. En 1641, cuando a la isla solo le quedaban unos meses, incluso lograron reclutar colonos de la colonia de la Bahía de Massachusetts, más de 200 de ellos que llegaron a la isla demasiado tarde. Esperaban al final fundar una nueva colonia en el continente que generara más dinero del que la isla jamás logró. Sin embargo, los españoles estaban al tanto de los colonos que venían, y eso pudo haberlos inspirado a lanzar otro ataque. El general Francisco Díaz Pimienta, almirante de la Flota del Tesoro, reunió una fuerza bajo orden real para tomar la isla. Según Copperman, reunió 7 grandes barcos y 4 pinazas, tripulados por 1.400 soldados y 600 marineros. Llegaron frente a la isla de Providencia el 19 de mayo de 1641. Esta vez, él exploró cuidadosamente antes de atacar, y cuando el mal clima impidió su ataque preferido, decidió en su lugar atacar el puerto principal, creyendo que los vientos llevarían sus barcos de desembarco más rápido de lo que los ingleses podrían responder. Atacó al amanecer del 24 de mayo. El ataque fue un éxito inmediato, y los ingleses fueron expulsados de las trincheras cavadas apresuradamente y obligados a retroceder hasta el fuerte más cercano. Pimienta ocupó la casa del gobernador y procedió a tomar el control del resto de la isla. Cuando vieron la bandera española sobre la casa, Carter se rindió. La isla había estado bien defendida, con 60 piezas de artillería pesada y considerables suministros para la colonia planeada en el continente. A Pimienta se le había ordenado destruir las defensas, pero en su lugar dejó una pequeña fuerza para defender la isla. Se le otorgó la Orden de Santiago por su captura. Mostró misericordia a los ingleses capturados, no mató a ninguno y finalmente envió a las mujeres y niños de regreso a Inglaterra. Otros barcos ingleses llegaron en los meses siguientes, pero fueron ahuyentados. La colonia estaba oficialmente muerta. Los inversionistas se distraerían con el inicio de la Guerra Civil Inglesa y las Guerras de los Tres Reinos, que comenzaron en 1642. Pero el posterior designio occidental de Oliver Cromwell demostró que los puritanos no habían renunciado a la idea de un paraíso puritano en el Caribe. La colonia nunca fue un éxito financiero, y la deuda atormentó a los inversionistas y a sus herederos durante las décadas siguientes, aunque la isla finalmente sirvió a la causa inglesa porque el famoso corsario inglés Henry Morgan tomó la isla 2 veces más tarde en el siglo. En 1670 la usó para atacar Panamá, que estaba en manos de los españoles. Hoy en día, Yeldo de Providencia, que se encuentra aproximadamente a mitad de camino entre Costa Rica y Jamaica, es un municipio del distrito colombiano de San Andrés y Providencia. Sus aproximadamente 5.000 habitantes son una mezcla de descendientes de africanos esclavizados, colonos puritanos ingleses y migrantes jamaicanos.
Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. La historia merece ser recordada como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy en Cameo. Este episodio de The History Guy es presentado por Coveron. Coveron te protege contra el phishing, el fraude y las estafas en línea. A lo largo de la historia, cada vez que los ingenieros militares descubrían cómo construir muros más fuertes, eventualmente los atacantes simplemente inventaban mejores armas de asedio como una forma de romperlos. La verdadera clave no es asumir que tus muros serán 100% irrompibles, es tener un plan para recuperarte y reconstruir cuando ocurra una brecha. En el panorama digital actual, funciona prácticamente de la misma manera. Confiamos en los administradores de contraseñas y las alertas bancarias como si fueran nuestros muros de castillo. Pero los estafadores de hoy usan inteligencia artificial para crear mensajes que suenan como si vinieran de tu banco, tu trabajo o tu servicio de paquetería. Y no tienen errores de ortografía ni señales de alerta obvias. Los registros de la FTC y el FBI muestran que los estadounidenses perdieron casi 21.000 millones de dólares por delitos cibernéticos solo en 2025. Sabes, la mayoría de las herramientas de seguridad solo te dan una alerta después de que tu dinero ya se fue, pero luego te dejan solo para limpiar ese desastre. Pero yo siempre digo que las herramientas reducen el riesgo, pero el seguro reduce las pérdidas. Y ahí es donde entra Coveron. Coveron es un ecosistema completo de protección digital que combina monitoreo de la web oscura y alertas de crédito con recuperación financiera real. Hasta $2 millones en recuperación por robo de identidad para honorarios legales y salarios perdidos. Hasta $10,000 por pérdidas directas debido a estafas o fraudes en línea. Hasta $50,000 para protección contra extorsión cibernética y hasta $25,000 para seguro de título de propiedad. Y lo mejor de todo, no tienes que luchar solo. Coveron te conecta con expertos reales que te guiarán paso a paso para recuperar tu identidad. Así que protege tu dinero, tu identidad, tu tiempo. Ve a coveron.com/TheHistor y usa el código TheHistory o utiliza el enlace que está en la parte superior de la descripción, en el comentario fijado o el práctico código QR. Y luego usa mi código de descuento y obtén un descuento exclusivo en Coveron. Es completamente libre de riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.